Soy una persona muy de acción y me gusta todo al tiro hacerlo. Me fascina decir, hacer es el nuevo decir, y tengo 1000 dichos que tienen que ver con eso. Aprender haciendo, está comprobado que se aprende más que aprender escuchando, por ejemplo. Hazlo rápido y barato, equivócate con estilo. El libro tiene un capítulo entero que se llama Equivócate con estilo, y quizás uno de los grandes problemas de la sociedad es que evitamos el error, que mientras más rápido te equivoques, más rápido llegarías al éxito. Cuán importante es estar con una mentalidad positiva. Pensar positivo es vital para emprender. El jefe está para apoyar a los otros, está para trabajar para ellos. Yo tengo que estar para darle herramientas y todo lo que a ellos les falte, y al revés, yo trabajo para mi gente. Oye, en vez de estar alegando, ¿qué estás haciendo hoy día para cambiar tu vida? Lo vas a hacer tú. Como que todo comienza en ti. O sea, todo comienza en ti, pero parece broma que la cosa más simple no la entendemos, y que al final del día, si nosotros no decidimos hacer una vida espectacular, no la vamos a hacer. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Organizaciones del Mañana, un programa aquí en el canal Talentópolis, en donde estamos inspirados tratando de imaginar el futuro que viene, que no existe, pero que sí podemos ayudar a construirlo. Y estamos muy contentos porque estamos aquí en este lugar precioso, que es un edificio nuevo que está prácticamente 0 kilómetros de la Asociación Chilena de Seguridad, aquí en la avenida Las Condes, y realmente estamos fascinados porque tenemos una estética que quisimos preparar también especialmente para ustedes y poder compartir justamente desde esta institución, desde este lugar que está preocupada del bienestar en el trabajo, de la salud, no tan solo física, como sabemos, sino que también emocional y, por qué no decirlo, también mental, sobre todo en este mundo que vivimos tan lleno de estímulos y de problemáticas y estrés. Hoy tenemos un programa precisamente inspirador, emocionante, tal vez diría de mejor forma, porque emprender, porque crear, porque imaginar algo que no existe implica también poner acción. Y para conversar sobre este tema estoy con una invitada, a ver, siempre uno dice de lujo, un honor, no, gloriosa, poderosa, me encanta ella. Y antes de decirle con quién estoy, quiero invitarles a ver una nota que preparó nuestro equipo periodístico. Vamos a ver el video. La innovación ya no es un concepto abstracto, está en la manera en que diseñamos, emprendemos y damos vida a nuevas formas de hacer empresa en Chile y en el mundo. Pero, ¿qué significa realmente innovar en tiempos de cambio acelerado? ¿Es solo crear nuevas tecnologías o es la capacidad de mirar distinto, de detectar oportunidades donde otros ven problemas y de construir futuro desde la colaboración? Más que un asunto económico o empresarial, la innovación es un reflejo de nuestra forma de organizarnos como sociedad. Nos desafía a pensar cómo generamos valor compartido, cómo impulsamos a las personas a atreverse y cómo un país entero puede transformarse desde la creatividad y el emprendimiento. En este episodio de Organizaciones del Mañana conversaremos con Alejandra Mustakis, emprendedora, líder en innovación y referente del ecosistema nacional, para entender cómo la creatividad aplicada puede reconfigurar nuestra forma de trabajar y de vivir. Prepárate para una charla inspiradora, cercana y necesaria, porque el futuro no se espera, se construye. Alejandra Mustakis, empresaria, emprendedora chilena, inspiradora de muchos quizás, fundadora de iniciativas como IF, Medular y Semprender, inversionista ángel también. No voy a decirles todo el currículum tremendo que tiene esta mujer porque estoy seguro que ya la conocen, pero lo más interesante es que hoy día además ella está incursionando en la escritura y va a dejar su aporte también con un libro que ya vamos a hablar de él. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas aquí. Gracias, Andrés. Me fascina este tema. De verdad. Bueno, mucho. Imagínate cómo estamos nosotros fascinados. Yo sé que tú eres súper ocupada y las personas que son dinámicas, que son, no voy a decir hiperactivas, porque yo pero hiperkinéticas, yo a veces también me pasa. Estás haciendo y en el hacer finalmente es donde las cosas suceden. ¿No crees tú que a veces más que pensar o imaginar o crear, el pasar a la acción es lo que hace que las cosas sucedan? Mira,
creo que la acción como vital en cualquier cosa, en el fondo, además hoy día, sobre todo cuando con el mundo tan cambiante, uno va probando en la acción. En el fondo, antes la gente se dedicaba a pensar lo que iba a hacer, a buscar data, teoría. Hoy día, en realidad, lo que más vas haciendo es probar, prueba y error, que eso es la acción. El prototipaje es la acción. Sí. Y además, en el fondo, por lo menos desde mi mundo, desde el emprendimiento, y que asumo que es el mismo tuyo, uno parte una empresa, una idea súper buena, pero al final se tiene que ir adaptando, cambiando, y eso también uno lo va aprendiendo en el hacer. Y también uno podría decir que la nueva educación se basa en el hacer también, ¿no? O sea, aprender haciendo, está comprobado que se aprende más que aprender escuchando, por ejemplo. Pero tengo que también decir que he tenido que aprender, yo soy una persona muy de acción, que aparte de la acción y el hacer, como también ir hacia adentro mío, estar conmigo, en el fondo, darle tiempo como al ocio, a la tranquilidad y al ir hacia adentro, porque creo que multiplica valor si uno es capaz de ir nivelando y equilibrando esas áreas. Es quizás una forma de cargar las baterías, cargarse de energía cuando vas hacia adentro, cuando empiezas a darte también un tiempo para ti, para tu autoconocimiento, y de ahí después en esa recarga energética volver y seguir avanzando. Sí, antes no lo hubiera pensado y antes te hubiera dicho pura acción, porque soy una persona muy de acción y me gusta todo al tiro hacerlo, como me fascina decir hacer es el nuevo decir, y tengo 1000 dichos que tienen que ver con eso, pero he ido aprendiendo que si uno además es capaz de ir hacia adentro, de uno con uno, trabajarse, la acción va a ser multiplicador, en el fondo lo mejor que lo puedas hacer. Entonces, si tuviera que recomendar algo hoy día que no hubiera hecho en el pasado y que me lo hago la experiencia y el tiempo, es que es tan importante ir hacia adentro como ir hacia afuera en todo en la vida. Totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Estaba pensando, mientras te escucho... Así como también es tan importante darle tiempo a la mente, a los sueños, como claro, darle tiempo a la acción. O sea, como el equilibrio en la... Claro. Pero en esto de ir hacia adentro, o sea, uno que está pensando, las ideas creando, pero hay una cosa que es muy importante que tú siempre la has señalado, yo por lo que te he escuchado y te he visto, y ahora se ve reflejado también en tu libro, que ya vamos a hablar de eso particularmente, pero que tiene que ver con otra cosa que está también adentro y que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con ese motor interno que tenemos, porque uno puede mover las manos, correr, ser súper activo en la forma y en el cuerpo, pero también hay una cosa que es lo que te moviliza internamente, esa llamita, esa pasión, que también al ir a recargarla quizás es lo que permite que ese motor siga, ¿no crees algo así? Es que yo creo que cuando uno se da tiempo para uno se puede conocer mejor, y cuando uno también se conoce mejor, de alguna manera entiende cuáles son las cosas que le hacen sentido, ya, o cuáles son las cosas que te mueven. Y definitivamente, y creo que no hay ninguna de eso, lo podría decir cualquier estudio, que una persona que tiene propósito, que tiene sueño, que encuentra lo que le hace vibrar, qué importante es vibrar en la vida, definitivamente también va a ser más pleno, que no nos olvidemos que al final del día todo esto que hacemos también tiene que ver con tener una vida plena o buscar la plenitud. Y segundo, también tener mucha más fuerza en lo que empuje. O sea, la pasión es incombatible. Nadie puede combatir con la pasión. Es que es muy lindo eso, porque nadie puede combatir con la pasión. Cuando estás apasionado, enfocado, quizás haciendo lo que te gusta porque estás movilizado por dentro, se tiene un poder inconmensurable para muchas personas, que lo he visto. O sea, cuando dicen, ¿por cómo partiste? ¿Cómo empezaste tú misma, Alejandra? Estaba pensando en tus primeros emprendimientos, que te he escuchado decir por ahí, bueno, partí, no era como lo mejor, a esta trayectoria que has forjado y que a mí me encanta y es tan admirable. Yo de verdad ¿Cómo empezaste? Partí estudiando, soy diseñadora de profesión, diseñadora industrial, en una época que nadie hablaba de emprendimiento siempre, pero es que hoy día es totalmente distinto a lo que me tocó. Además, donde yo estudiaba diseño, como que la gente era diseñadora, la empresa era como lejana, no era como al revés, era como más artístico. Claro. Y eso que era diseño industrial, pero no era un tema. Pero siempre estaba yo viendo que hiciéramos cosas en la universidad, como buscando, como siempre armando cosas, por decir algo. Y salí y en algún minuto sentí que lo que estaba haciendo no era tan interesante, o que no vibraba, o que no me sentía motivada. E incluso más fuerte que eso, sentí que no era tan buena lo que hacía. ¿Sentiste eso? Sí, sentí eso. Y de verdad, me acuerdo perfecto, y me dolió. Fue como dije, wow, que es parte de lo que parto contando en el libro. Es como, dije, pucha, yo
en verdad me importa haber hecho una vida en mi área profesional, hacer algo como importante, relevante. No quiero perderme eso. Y ahí no tenía idea qué hacer, que es muy importante, no tenía idea qué hacer, y empecé a buscar qué hacer. Y ahí yo siento que una cosa, en el fondo, hacer, y ahí voy a decir en profundo, hacer una cosa, que partí de una empresa de muebles, se llama Medular. Hacer eso me abrió muchos espacios, muchas nuevas visiones, me hizo conocer mucha nueva gente, y ahí en cada uno de esos procesos iban apareciendo nuevos sueños, más grandes sueños, nuevos mundos, como papá. Fuiste conectando Sí, unos sea, con el uno te lleva al otro, hay procesos, nadie tiene la mejor idea y se hace eso es muy de cuento y es como ganarte la lotería. Claro. En realidad lo más seguro, y creo que ni siquiera lo disfrutarías ni tendrías la experiencia para creo que lo más seguro es que hay un proceso, un camino, y que uno tiene que irlo construyendo con lo que tiene alrededor en ese minuto, pero cuando uno lo construye con lo que tiene alrededor, abre muchas oportunidades, muchos sueños, y yo creo que yo iba haciendo ese camino. De acuerdo. Y quizás al encontrarte con, como dices tú, y a mí me gusta porque además es muy claro y muy simple, de repente la gente y muchos emprendedores, uno ve en los cursos que se complican, no quieren grandes ideas complejas. Cuando tú dices, hazlo y comienza con lo que está alrededor y que te guste. ¿Cuán importante es que no sea difícil al comienzo? Y también lo que dijiste recién, disfrutar eso que haces. ¿Cuán relevante es a la hora de emprender, a la hora de que un negocio funcione en una nueva iniciativa que alguien está partiendo? Emprender es súper difícil y la probabilidad de que no funcione es muy alta. Es Ya. quizá más alta que funcione. Es la realidad, ¿no? Partamos de ahí. Sí, partamos de ahí. Pero como todo tiene horas de vuelo, o sea, quizá una persona que no ha emprendido nunca le cuesta más que alguien que lo ha hecho, ¿ya? Como todo en la vida, o sea, si yo te digo acá baila árabe ahora, o sea, si has tenido muchas horas seguramente bailando, tienes más experiencia que otros, y la experiencia siempre vale, ¿ya? En cualquier orden, horas de vuelo, sí. Entonces, y eso no quiere decir, por mucha hora de vuelo, que no puede hacer que no te equivoques, o no puede hacer que le funcione a alguien a la primera porque por suerte, por cualquier cosa. Pero en general tiene que ver con aprendizaje, con experiencia, con perseverancia, con saber que te vas a equivocar y que puede ser que no funcione, pero que el que no haya funcionado te sirve como para ir al próximo paso, o sea, como un sistema de aprendizaje más que como algo que no funcionó. Creo que también tenemos muy equivocado cómo miramos desde la educación, que nos enseña que si te equivocas te pone un rojo o te echan de clase. En el fondo, la equivocación, la prueba y el error, y lo voy a llevar a la palabra equivocación, es una manera de aprender profundamente sobre un tema y de ir como fluyendo. Totalmente. Si yo voy en este camino y no me funciona y tengo que dar vuelta y buscar otra manera, o sea, tengo que buscar una solución para en el fondo arreglar lo que no está funcionando, voy a tener que aprender sobre eso, voy a tener que pensar distinto, voy a tener que buscar nuevas formas, y por lo tanto uno podría decir al revés, que mientras más rápido te equivoques, más rápido llegarías al éxito. Sí, te vi un capítulo tuyo que dice ahí, hazlo rápido y barato, y más adelante uno al final que dice, equivócate con estilo. Me encantaron esos títulos. El libro tiene esos títulos. El libro tiene un capítulo entero que se llama Equivócate con estilo, y que creo que a los niños le deberíamos enseñar a equivocarse con estilo de chico, que no sea quizás uno de los grandes problemas de la sociedad, que evitamos el error, le tenemos terror, que está bien, y lo evitamos, y la verdad es que es casi imposible, o sea, y cuando digo casi imposible, pues todo en algún minuto puede ser, pero la probabilidad de que te equivoques es 99,9. Claro. Más si estás emprendiendo, más si estás innovando, pero en realidad el gran emprendedor es el que va solucionando todos los problemas porque se van a presentar muchos. Total. Entonces tienes que estar disponible a ser un solucionador y de alguna manera a fluir. A fluir, y que si a mí me fascina, bueno, si te encuentras con una piedra hacia el otro lado, o sea, hasta que el río ande, digamos. Entonces tengo una visión sobre el emprendimiento que tiene mucho que ver con eso. Sí, y equivocar. Eso implica unas herramientas personales tremendas, porque al final atómico. Tiene mucho que ver con que logres también, en el fondo, tú contigo mismo, tener convicciones, no rendirte, ser positivo, buscar las soluciones, enfrentar los problemas. Tiene mucha...
ser muy proactivo. Sí. ¿Qué rol crees tú que juega, Alejandra, de acuerdo a tu experiencia, el tener una mentalidad positiva a la hora justamente de enfrentar una equivocación, un error, que como dices tú, es natural, va a suceder, en un 99% es muy probable que te tropieces o que tengas ciertos errores que son parte del proceso de crecimiento y de aprendizaje? ¿Cuán importante es estar a lo mejor preseteado junto con esas habilidades que dices tú, con una mentalidad positiva, con una mentalidad que te permita transitar y enfocar hacia el logro? O sea, yo creo que el ser positivo, el pensar positivo es quizá, primero es vital para emprender, porque si eres emprendedor negativo no va a pasar. sí, va a ser, o sea, Te vayas a sí, torpedear no, a ti eso mismo todo el rato. por ahí, tírate ahí, no sé, da lo mismo, no hay ninguna posibilidad. Pero segundo, quizá uno de los problemas que tenemos como sociedad es que la gente está generalmente pensando en negativo o consumiendo contenido negativo, o estamos acostumbrados a alegar y a criticar en vez de estar en el mundo positivo. Y esto es ciencia, está totalmente en el fondo estudiado, que si uno está pensando positivo, está con alimento positivo, es más positivo y es más feliz. Sí, Y es matemática, y lo más simple que hay, lo más simple, no puede ser más simple y es obvio, sí. contra alguien que está todo el día hablando cosas negativas y todo, y por lo tanto multiplica eso que está viendo. Entonces, para mi gusto, buscar hábitos de ser una persona más positiva es vital, así como buscar también, en el fondo, tener como hábito mejorarte tú mismo, en el fondo crecer, una mentalidad de crecimiento. Pero creo profundamente en eso, y creo que como sociedad tenemos el problema de que estamos acostumbrados a estar mirando lo difícil y lo negativo más que la oportunidad y lo positivo. Totalmente, y cuando uno tiene esa mente positiva y lo conectaste con la ciencia de la felicidad, me acordé de tal Ben Shahar que estuvo hace poco ahora en Mente Experta, lo fui a ver, y efectivamente, o sea, el hecho de pensar positivo te hace bien y es un círculo virtuoso de retroalimentación donde vas creciendo, y eso también te fortalece. Quizás, no sé, Alejandra, si te dará como una musculatura para poder enfrentar justamente los peligros, los desafíos, los retos que se presentan en el camino emprendedor, que tiene dificultades, que no es fácil y que hay que perseverar, porque sin perseverancia quizás no alcances a llegar a la meta. ¿No crees así? Alguien decía, somos pocos los que lo logramos porque la gran mayoría se rinde en el camino. Y tiene una lógica de justamente esa perseverancia. El que no te va a funcionar muchas veces, no te va a funcionar muchas veces, pero la gracia está en que busques cómo en el fondo dar vuelta a esa situación. Sí. O partir de nuevo. Entonces, sí, creo que el ser positivo te ayuda a enfrentar los problemas, a ir adelante, a ser perseverante y además a tomártelo un poco con humor las equivocaciones, también reírse. Yo encuentro que si uno llega y dice, oye, me mandé una embarrada y pasó tal cosa y lo cuenta y todos se ríen, y al final empieza a ser como un valor en vez de ser un problema. ¿Hace bien reírse de sí mismo? Sí, yo creo que es vital. O sea, yo te digo, no solo me pasa, por ejemplo, con los socios, me fascina tener socios con los que me río. Claro. Me fascina, así que ¿Te gusta reís. pasarlo bien? Sí, me gusta. ¿A quién no? Claro, no, sí sé, pero me refiero Pero sí. que estábamos hablando, claro, ahora que fue hace poco las fiestas patrias, Sí, todo el pues, ajetreo, sí, pero me gusta pasarlo bien, disfrutar. bien. Es que también hay que irlo disfrutando, si además son caminos, o sea, no hay como una meta que uno cumpla, es un proceso, siempre es un proceso. Total. Entonces, encuentro que estar bien acompañado en los procesos es muy importante, y lo bien acompañado se nota todavía más cuando las cosas están difíciles. Totalmente. Y en esto de también pasarlo bien, energizarte para justamente enfrentar los peligros, muchas veces pasa que los emprendedores que no están a lo mejor con esa mentalidad también dicen, bueno, pero hay que evitar los riesgos, aprender del error anterior para no volver a cometer los mismos errores. Entonces esa mentalidad preventiva muchas veces se confunde con una mentalidad como temerosa o de no querer arriesgarse finalmente en los riesgos donde uno ve los grandes éxitos, ¿o no es así? O sea, yo creo que de todas maneras, cuando uno parte un emprendimiento, cuando uno parte haciéndolo, la idea puede ser muy buena, pero se tiene que adaptar al mercado. Sí. Ahí hay otro planeta. Eso Claro. es como que naciera un hijo. Es como que dos personas tienen un hijo y no es ni uno ni el otro. ¿Ya? Y en esa adaptación, sobre todo si es una idea más innovadora, pero en esa adaptación tienes muchísimas fallas hasta que funciona, por decirlo así. Y entonces hay que verlo de otra manera. No es el problema es cómo vemos, o sea, cómo nos enseñaron o cómo vemos las cosas. Es como, yo partió una empresa, hice una primera plataforma y no funcionó. Entonces todos me dicen, entonces te fue mal. Le digo, no, ahora tengo otra y estoy súper
contenta que esa no haya funcionado porque la que tengo hoy día es 1000 veces mejor. Claro. En el fondo, pero ese proceso, como vemos las cosas, como nos enseñó la sociedad, no sé, como Tradicional. sí, era como, lo hizo, no le funcionó, ya, no Fracaso. funcionó, sí. Claro. Es como, no, estoy aprendiendo y lo voy a hacer hasta que funcione. Claro. Tengo la convicción que lo voy a hacer hasta que funcione. Claro. ¿Hay algo más que necesita? Claro. En las culturas orientales, de hecho, más fracasos o más equivocaciones, como dices tú, en realidad la palabra fracaso es malaza, pero esas equivocaciones finalmente es lo que te permite ir creciendo. De hecho, para que un músculo crezca se tiene que romper, tiene que pasar, y toda la naturaleza lo vemos así, para que crezca una planta tiene que la semilla podrirse abajo y morir para que algo nuevo surja. Entonces, lo veo también claramente como una cosa que es como natural, como que está en la naturaleza, en el universo, abundante. Si enseñáramos a las personas que se van a equivocar, y también lo habla mucho en el libro como una educación más moderna, tú te preparas para equivocarte. Es mejor que evitarlo. O sea, Sí, sí. cuando uno trata todo el tiempo de no equivocarse, todo el tiempo que no. No vas a tener la experiencia. Claro, o sea, y lo pasas muy mal. Y, en cambio, si yo voy y hago una lista de todas las cosas que pueden no funcionar, y me preparo hasta ya cómo lo hago si esto pasa o lo otro, cómo bajo los riesgos. Claro. En el fondo no es no equivocarme, es que no sea carísimo, que no sea, o sea, trata de medir que... Claro, equivocarse barato, como dice. Equivocarse rápido, que la primera es muy importante, rápido y barato. Sí. Barato, y además le agregaste con estilo. Así, con estilo. Con estilo. O sea, que sea... Esa es la cosa, si ya la vamos a hacer, que sean con... No, está bien, me encanta. Estaba pensando, Alejandra, que además tú como mujer que te ha tocado impulsar ya tanto tiempo el liderazgo femenino como una imagen, quizás has inspirado no tan solo a muchas personas, sino que inicialmente quizás a muchas mujeres. ¿Tú crees que en nuestra sociedad cuánto ha ido cambiando esa percepción que a lo mejor había hace apenas 20 años atrás, donde quizás no había los niveles de participación que vemos hoy día femenina en las direcciones de empresas, en las gerencias, en los liderazgos de compañías cada vez más importantes? ¿Tú crees que hay una tendencia a que eso siga aumentando o que vamos a quedar un poco como estamos? ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo que lo femenino hace muy bien, ¿ya? Creo que cambiamos de era, me fascina decir que pasamos como de la era industrial, que era muy masculina, a la era digital, que es muy femenina. Y cuando digo femenino no me refiero a hombre, mujer específicamente, sí. Creo que... Pero lo femenino... Como el yin y el yang. Sí. Y estamos como en una era mucho más de comunidad, de crecer juntos, de valorar las diferencias, de estar muy conectados, te diría, con las emociones. Y también una era, y esto si nos queremos ir directo a hablar del trabajo, que me interesa mucho hablar del trabajo, en la era antigua, en la era, en el fondo, industrial, esta era tan masculina que era como venía el tipo que sabía todo, que decía qué hacer, que era como el líder y que como que él podía gobernar un país solo, como muy claro. Sacaba todo el que más plata gana el mejor, como una cosa muy... Claro. Y donde más ser pesado era como natural, entonces que habían jefes más pesados, que claro, donde mando. Claro, un don de mando, tenía, no sé, carácter, y la gente quizás lo pasaba muy mal trabajando en lugares y no... tenía miedo y no tenía que y se quedaba ahí, y eso te hacía muy poco productivo y muy poco feliz, que es lo peor de todo, y menos creativo y casi nada de creativo. Una persona que está estresada y pasando, no es problema estresarse un poco, el problema es cuando tu estrés es mantenido en el tiempo, pero una persona que lo está pasando mal y tiene miedo seguramente es menos creativo y muchísimo menos productivo, y de nuevo esto está medio. Y hoy día estamos en una era que al revés, uno debería cuidar que su gente, todos los que están cerca de uno, incluso uno, puede obviamente estar en ambientes cariñosos, en ambientes que te potencian, que te sientes parte, porque eso te hace mucho más feliz, mucho más creativo y mucho más productivo. Y por lo mismo, en el fondo, cómo buscar esos liderazgos que sean cariñosos. Yo creo que a nadie no le gusta estar en un lugar cariñoso. Correcto. Bueno, o sea, y entender como el liderazgo, como a mí me fascina decir que las organizaciones antes eran así, como el jefe y la gente. Piramidales. Que ahora son así. Claro. Como el jefe está para apoyar a los otros, está para trabajar para ellos. O sea, yo tengo que estar para darle herramientas y todo lo que a ellos les falte, y al revés, yo trabajo para mi gente. Ser un facilitador de procesos, quizás como un líder que está interactivo, que está interactuando y participando y haciendo que participen. Sí, tú dale ¿qué necesitan de mí en el fondo para ustedes poder florecer y hacer lo mejor posible y acompañarlos y empujarlos y hoy día crear empresas de emprendedores, al revés? Sí, correcto. Estaba viendo, Alejandra, que justamente en esta reivindicación, en este rescate de lo emocional,
al ponerle esta también característica de que es más productivo, no es una moda, no es porque sea encachado, porque sea de buena onda, sino que realmente al rescatar lo emocional vamos a ser capaces también de ser más productivos, pasarlo mejor y finalmente tener mejores resultados. O sea, eso es lo esencial de lo emocional también. Es lo esencial, pero creo que además estamos en un minuto de la historia que va a tener que ser tan creativo, tan productivo, tan rápido y además me imagino que al final todos hacemos lo que hacemos porque queremos personas mejor desarrolladas, más plenas, más felices y por lo tanto ahí hay un espacio gigante que explorar porque en el mundo del emprendimiento siempre entendemos que los problemas son una oportunidad y ahí hay un problema grande. Sí, lo hay todavía. O sea, creemos que hay oportunidad, pero todavía tenemos que resolver cosas que estamos en el tránsito, en el viaje. Que no Estamos en la mitad de un proceso cambiando como esta era. Venimos con muchas creencias antiguas, nos cuesta romper paradigmas, ya, pero los primeros que vayan rompiendo los paradigmas van a haber diferencias únicas en eso. Total. Mira, en este programa, Alejandra, nosotros conversamos sobre el futuro del trabajo. Sobre el futuro en general, tratando de imaginarlo, porque sabemos que el futuro se construye, como tú misma dices, se forja, se hace, no es algo que sea teórico. Va a ser, quizás nuestro destino va a ser lo que nosotros mismos hagamos para que así suceda el destino. Y las sociedades van evolucionando. Y el concepto de evolución nosotros lo entendemos acá como que hay cosas que hay que cambiar, pero también hay cosas que hay que mantener, hay que saber cuidar. No todo, como la evolución. Maturana. Claro, no todo, exactamente, no todo es cambio para evolucionar. A veces hay cosas que hay que saber identificar y hay que rescatar. Emulando la pastillita del cambio y de la transformación de Matrix, de la pastilla azul y verde, al lado tuyo ahí hay 2 sobres. Vamos a hacer una sección de este programa que se llama Decisión Futuro. Veamos qué sobre. Elige un sobre al azar, el que te hable, el que te vibre, el que te llame. Ya, vamos a elegir. Ya. Y ahí te va a salir una de esas 2 pastillitas. ¿Qué te salió? Muéstralo a la cámara. Es cambiar. Alejandra Moustaki, si pensamos en la sociedad cercana del 2030, te lo digo aquí nomás, ¿qué crees tú que hoy, año 25, ya último trimestre, en nuestra sociedad chilena, en nuestra sociedad latinoamericana, con la cual estás con él, crees tú que hay que cambiar para llegar a ese futuro más prometedor, más promisor que todos queremos? ¿Qué habría que cambiar? Lo tengo, por lo menos yo tengo una idea es muy precisa de eso. Creo que esa mentalidad o esa mirada, lo que ya lo hablamos, en el fondo tenemos que cambiar, como estar viendo lo que no tenemos, lo que no nos gusta, contra justamente ver al revés lo que sí tenemos, lo que podemos hacer con lo que tenemos y mirar las oportunidades. Diría que si hay algo que hay que cambiar es eso, que tiene que ver con una mentalidad y una manera de ver la vida. Una mentalidad. ¿Y cómo se cambia la mentalidad? Estaba pensando. Se cambia con con educación, cultura, trabajando. se cambia, o sea, cualquier persona es un hábito. Es un hábito y cualquier persona puede hacerlo. Es una decisión personal. O que de alguna manera partamos también en la educación, en el fondo exponiendo a las personas a este contenido, a entender que se puede, a guiarlas cómo se puede hacer. O que lo hagamos maneras innovadoras de buscar cómo ir inyectando en el fondo esa mentalidad, pero está muy estudiado, muy comprobado y hay muchas maneras de hacerlo. Y hoy día si alguien quisiera hacerlo solo, parte solo de una decisión y está todo cómo hacerlo, o también hay muchas maneras de ir haciendo programas que te ayuden en eso. Yo creo que a mí una de las cosas que me encanta es que tú precisamente estás contribuyendo y haciendo, porque vas a dar charlas, talleres, seminarios por todos lados, Chile, despertando esa cosa a lo mejor en la gente, que cada uno lo tiene adentro, pero a veces necesitamos que alguien nos haga doble clic en ese icono para que ¡pum!, se abra el mundo. Bueno, el libro se trata mucho de eso. O sea, yo creo que Chile tiene, te prometo, lo puedo decir, Chile no sé cómo puede tener más oportunidades. Vienen años para Chile que son únicos. Tenemos una demanda del cobre que se va a duplicar, que eso hace que a todo el país le vaya bien si es que lo tomamos como una oportunidad. Tenemos una geografía única, tenemos un país maravilloso. Si uno ha viajado por la región,
Se da cuenta de lo adelantados que estamos. En el resto de Hispanoamérica nos valoran, pero en una profundidad. Ustedes no saben cómo nos valoran, cómo nos mira el resto del mundo. Y uno llega acá y todo, ay, que Chile, que no sé Claro, qué. somos Y es como, oye, quejumbrosos. pero es como, no, pero ¿qué parte? ¿Dónde? O sea, ¿de verdad de qué están hablando? Entonces, creo que si cambiamos la mentalidad, y eso cuando lo llevo a Chile es una manera de decirlo en todo Sí, orden de cosas, lo sí. llevo hasta lo más chico, quizás estoy en una empresa alegando que mi jefe, oye, en vez de estar alegando, ¿qué estás haciendo hoy día para cambiar tu vida? Tu vida, parte por eso. Pero no lo va a hacer tu jefe, no lo va a hacer el No. presidente, presidenta que venga, no lo va a hacer tu profesor, no lo hizo tú, lo vas a hacer tú. Como que todo Solo comienza que- en ti. O sea, todo comienza en ti, pero parece broma que la cosa más simple no la entendemos y que al final del día, si nosotros no decidimos hacer una vida espectacular, no la vamos a hacer. Total. Y que hay un trabajo que hacer por de eso y que en el fondo y que de alguna manera, así como entreno el cuerpo, si hago deporte, tengo que entrenar la mente y el alma. Ale, estoy metido que te habría salido en el otro. Veamos. Que, sí, ¿Quieren ver? sí, muéstralo, veamos. Veamos, Solo para hacer un ejercicio que siempre hacemos, rápido, mantener, así en cortito, Las relaciones humanas. Las relaciones. mantener. Sí. Para ese futuro. ¿Y por qué las relaciones humanas? Y ahora que Quizá estamos en la era de la inteligencia lo artificial, viene la digital, robótica. Sí, lo digital. Hoy día, el otro día me contaban que, bueno, Chile es uno de los países que más inteligencia artificial está ocupando de Latinoamérica y que del 60% de esas personas tienen novios virtuales. Sí, está viniendo. Sí, una cosa, claro, le decía, no, yo quiero uno bien intenso, yo quiero uno, no sé qué, Claro. y en el fondo además le puedes poner, te aguanta todo, no sé, hay una aplicación que hace que te llame por teléfono, Sí, entonces claro. te llama tu novio virtual, te puede llamar 30 veces, uno le corta, hasta hace todo eso. Entonces lo que no creo que podamos perder contra que la tecnología va a ser como encantadora en su manera, o que uno la puede manejar más como uno quisiera que fuera el resto, es no perder las relaciones y lo bien que hacemos relaciones humanas. Creo que la base de la felicidad está así, en las relaciones. Bueno, no lo estudia Harvard, no es, pero también uno podría medir cuando uno es una persona que se lleva bien con mucha gente, uno dice, esta persona anda bien. Cuando uno es una persona que se lleva mal con harta gente, uno podría decir, esta persona anda mal, sin tener que hacer un estudio ni un examen. Y Harvard lo comprobó en 70 años de estudio, que la felicidad, la mejor manera de medir felicidad son las relaciones humanas, como son tus relaciones, y que uno podría medir quién está más enfermo o no, según eso. Ahora, en todo caso, estamos viendo, tú lo dijiste un poco, pero estamos viendo relaciones humanos, tecnología, con los agentes digitales. Hay gente que se está enamorando, como gente, o sea, que está realmente fall in love con él. Imagínate cuando venga, esto nos falta mucho para robots que parecen humanos. ¿Sí? Yo creo que nada en la vida es 100 y 0. O sea, yo ocupo inteligencia, yo estoy haciendo empresas de inteligencia artificial hoy día, tengo de años y estoy haciendo nuevas y me fascina. Y estoy chocha y mis superpoderes aumentan por 20 con la inteligencia artificial. Pero no hay que perder la relación humana. Hay que mantener. Total. O hacer crecer, ni siquiera mantener, hacer crecer la relación humana. Y lo humano, o sea, lo de que nos encontremos, estar juntos, trabajar con otros, estar en o sea, cosas. Alejandra, mira, yo aquí, bueno, el tiempo pasa volando, hay que decirlo, porque en realidad estos temas que son tan a veces inspiradores, como dijimos al principio, que remecen o mueven a alguien, alguna partícula de adentro que te invite a actuar, sobre todo cuando uno lee o escucha historias de éxito que no están exentas de caídas, de dolores, de equivocaciones, como tú misma lo dices. A mí me encantaría pedirte un poco en una idea final como para redondear y a partir de este libro que además... ya se los digo para que lo busquen, para que lo pidan. Si alguno de ustedes nos deja un comentario, después nuestro equipo va a elegir de los mejores comentarios y vamos a lo mejor mandarle, no a lo mejor, les vamos a enviar un libro de Alejandra Moustaki que se llama Yo Creo, Creer, Crear y Emprender. O sea, para crear, primero parece que hay que creer y así ponerse en acción al emprender. ¿Qué mensaje final pudiéramos decir, Alejandra, a nuestra audiencia, que hay muchos profesionales acá que están a lo mejor repensando su carrera profesional, laboral, o jóvenes que están queriendo iniciarla, están comenzando, están decidiendo qué estudiar? Con tu experiencia, con tus horas de vuelo, como dijiste tú, ¿qué pudieras decirnos a partir de tu viaje? ¿Cuál es el futuro del trabajo? Estamos también en este cambio de era, que es un cambio de economía.
Antes las empresas tenían miles de personas trabajando, de hecho los empresarios se medían por cuánta cantidad de empleo daban, y eso está cambiando porque estamos migrando a una economía que las empresas tienen que ser muy ágiles y muy livianas. Y por lo tanto son empresas más chiquititas porque tienes otras herramientas que te ayudan, son más de célula. Entonces, cuando vamos cambiando de esta economía a esta, que ojalá como país seamos súper buenos en hacerlo bien, rápido, y que mientras más gente pueda emprender, más oportunidades de trabajo van a haber también para todos nuestros compatriotas, en el fondo. Es súper importante que la gente se empiece a preparar para reinventarse. O sea, y lo digo con mucho cariño, pero hay que aprender a reinventarse, hay que partir aunque sea emprendiendo por el lado, con otro, mientras estoy trabajando, buscar maneras poco riesgosas. El libro habla mucho de eso, mucho. Hay que estar disponibles para desaprender quizás, desaprender lo que sabíamos para reaprender cosas nuevas. O sea, como lo seguro y tranquilo va a haber cada vez menos. La realidad, o sea, uno va a tener que quizás hacer muchas cosas en su vida distintas. Claro, va a tener que tener una goma de borrar muchas veces también de lo que hacía, lo que va a volver a hacer. Y para eso la proactividad, el también adaptarse a los cambios, son vitales. Y por lo mismo, creo que si alguien está escuchando que parta haciendo cosas por el lado de a poquitito, corriendo poco riesgo, apoyando a otro emprendedor, pero como que vaya metiéndose en el mundo de intereses. Hay tantas cosas entretenidas por aprender. Bueno, y si uno parte el libro, habla mucho también de lo que, como preparándose para este momento de la historia, pero el libro trata justamente eso, como de mover un poquitito tu mentalidad hacia esa mentalidad más. Es tu viaje este libro, con tu historia, tu viaje, y donde vas mostrando a través de ejemplos cómo transitarlo. El libro busca ser súper fácil de leer, es súper fácil, súper simple. Yo, cuando me propuse hacerlo, como que dije, ya el libro tiene que tener una misión y tengo que entender qué quiero hacer. Y lo primero que entendí fue que quería que fuera muy amigable con alguien que no lee mucho, por ejemplo. Un libro que si alguien no lee mucho, lo lea fácil. Ese es como la primera. Y el que lee mucho lo lee muy fácil, ¿verdad? Que es muy bueno. Es muy dinámico. A mí no me gustan las cosas, soy muy dinámica en la idea, sí. Y después tiene muchas historias mías personales, historias mías empresariales, obviamente, mucha experiencia de lo que me ha pasado bien, de lo que me ha pasado mal, de las 1000 veces que me he equivocado, de cosas que he aprendido haciendo, que he tenido que cambiar, que me han funcionado, que en algunos casos te puede funcionar o no, pero también tiene otras muchas historias de otros emprendedores, también de cómo han partido, de muchas maneras distintas de emprender, como para que no como un formato como, ay, vas a hacer una startup. No, es mucho más sencillo como esto de entender, conectarte, ver qué está pasando, ver cuáles son tus oportunidades y con eso partir construyendo, en el fondo, en la acción. Sí. Excelente. Alejandra, ¿qué es lo último que se viene para ti para rematar el año? Estoy con mi empresa que ya no está nueva, se llama Sé Emprendedor, que la estoy liderando. Estoy de CEO, estoy de gerente general de esa empresa con una copartner, con la Elvita Chaguán, las dos ahí liderando una empresa de inteligencia artificial y que justamente tiene que ver con todos estos temas. Fantástico. Te va a ir muy bien, no tengo ninguna duda, un emprendimiento más, una raya más para el tigre y para las horas de vuelo. Gracias, Ale, por venir. Disfruté mucho conversar contigo y como siempre digo, aprendí, no me quiero cansar de aprender. Así que gracias. Gracias, Andrés. Y bueno, también decirle gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final. Estoy convencido, yo no tengo ninguna duda que este episodio a más de alguien le va a servir. Y si le va a servir, guárdelo ahí, denle like, hagan comentarios. Si no se han suscrito a nuestro canal en Talentópolis, los invito a hacerlo para que no se pierdan lo que estamos conversando. Los invitamos a participar, a generar y construir comunidad también. Visítanos en talentopolis.cl y recuerden que para emprender, para que tengas éxito, todo comienza en ti y ese futuro que tú te imaginas comienza a transformarlo hoy día mismo, porque como decimos acá en Organizaciones del Mañana, el futuro del trabajo es hoy. Hasta la próxima. Talentópolis. El futuro del trabajo es hoy.